Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las pasiones que cautivan a millones. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos aquellos que siguen de cerca las carreras de nuestros queridos actores turcos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Ustedes saben que siempre estamos buscando desentrañar esos misterios y secretos que hacen que las relaciones de nuestros famosos sean tan especiales, y hoy tenemos una revelación. Serkan Ayolu, el carismático actor que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones, ha decidido abrirse y compartir el secreto de su amor duradero con la talentosa Özge Gürel. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en una historia de amor digna de las mejores telenovelas, una que trasciende la pantalla y se vive en el día a día. Y antes de empezar, recuerden que si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Vamos a empezar desempacando esta noticia que ha generado tanto revuelo y admiración. La relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel ha sido un tema de interés constante para sus fans, y no es para menos. Llevan años juntos, han navegado por las aguas a veces turbulentas de la fama, han superado pruebas y, lo más importante, siguen irradiando esa complicidad, esa conexión genuina y ese amor que tanto admiramos desde la distancia. A menudo nos preguntamos al verlos juntos, ya sea en la alfombra roja, en entrevistas o simplemente en sus publicaciones en redes sociales, ¿cuál es la fórmula secreta? ¿Cómo logran mantener viva esa chispa, esa magia que los hace parecer tan perfectos el uno para el otro en un mundo tan ajetreado, lleno de presiones, constantes viajes y miradas indiscretas? Pues bien, según las recientes y sinceras declaraciones de Serkan, el secreto no es tan complejo como podríamos imaginar, no hay un conjuro mágico ni una poción secreta. Sin embargo, sí requiere un esfuerzo consciente, una dedicación diaria y un compromiso profundo que va más allá de las palabras bonitas. Serkan ha hablado extensamente sobre la importancia de la **comunicación **, algo que, si bien suena básico, es en la práctica, a menudo, lo más difícil de mantener en una relación, especialmente cuando las agendas se solapan y las exigencias profesionales son máximas. Él enfatiza con convicción que nunca han dejado de hablarse, de expresar sus sentimientos, sus miedos más profundos, sus sueños más ambiciosos y sus preocupaciones cotidianas. Cada conversación, por pequeña que sea, no es solo un intercambio de información, sino una oportunidad para fortalecer el vínculo, para tender puentes y para reafirmar su conexión. No se trata solo de hablar de lo que pasó en el día, de las escenas grabadas o de los planes de trabajo, sino de indagar en las emociones, en lo que realmente mueve a cada uno, en sus necesidades y en sus anhelos. Es esa apertura total, esa voluntad de ser vulnerables el uno con el otro, lo que les permite crecer juntos y entenderse a un nivel más profundo. Otro pilar fundamental que Serkan ha destacado con una admiración palpable en su voz, es el **respeto mutuo **. Y no me refiero solo a ese respeto superficial, a la cortesía básica que cualquier persona merece, sino a ese respeto profundo que nace de valorar al otro como persona, con todas sus virtudes, sus fortalezas y sí, también con sus defectos. Él admira profundamente la inteligencia, la fortaleza, la resiliencia y la sensibilidad de Özge, y eso se refleja en cada gesto, en cada palabra, en la forma en que la trata y habla de ella. Serkan deja claro que sabe que su pareja lo ve y lo aprecia por quien es realmente, por su esencia, sin intentar cambiarlo o moldearlo a su antojo. Saber que tu pareja te acepta y te valora tal cual eres, reconociendo tu individualidad y tus peculiaridades, es un regalo invaluable, un ancla en medio de las aguas a veces inciertas de la vida. Serkan ha mencionado con una sonrisa, que siempre se han apoyado incondicionalmente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios y ofreciendo un hombro en el que apoyarse en los momentos difíciles, en las decepciones o en las frustraciones. Esta camaradería profesional, esta unión de equipo en el ámbito laboral, se traslada de forma natural a su vida personal, creando un equipo sólido, inquebrantable, que se enfrenta a los desafíos de la vida juntos, mano a mano. Además, Serkan ha revelado que un ingrediente crucial en su relación es el **tiempo de calidad **. En medio de sus apretadas agendas de los rodajes maratonianos, de los viajes constantes, de los eventos y de los compromisos públicos, han aprendido, o más bien han de
Decidido priorizar esos momentos que pasan juntos, esos instantes en los que pueden desconectarse del mundo exterior, de las cámaras, de las redes sociales, de las exigencias de la fama. No se trata de la cantidad de horas que pasan juntos, sino de la calidad de esas horas, de la intensidad de la conexión. Ya sea una cena tranquila y romántica en casa, preparada con esmero, una escapada improvisada de fin de semana a un lugar recóndito y tranquilo, o simplemente ver una película acurrucados en el sofá, sin distracciones. Lo importante es que estén plenamente presentes el uno para el otro. Serkan dice con sinceridad que valoran enormemente esos instantes de paz, de calma y de conexión profunda, donde pueden ser ellos mismos, sin filtros, reírse a carcajadas, hablar de sus planes para el futuro, recordar anécdotas pasadas o simplemente disfrutar del silencio compartido, un silencio que en lugar de ser incómodo, se llena de significado y de entendimiento mutuo. Esta capacidad de crear oasis de intimidad y conexión en medio del torbellino de sus vidas es, sin duda, un factor clave para mantener su relación vibrante, fresca y llena de vida. Otro aspecto que Serkan ha querido resaltar, y que considero de vital importancia, es la confianza. La confianza en una relación es como los cimientos de una casa. Si no son fuertes, si presentan grietas, la estructura puede derrumbarse en cualquier momento, ante la menor tormenta. Él y Özge han construido su relación sobre una base de confianza sólida, férrea, inquebrantable, donde no hay espacio para las dudas, para las inseguridades ni para los celos infundados. Han demostrado a lo largo del tiempo con sus acciones y con su coherencia, que son un equipo en el que se puede confiar plenamente, tanto en los momentos de alegría y éxito, como en los momentos de dificultad y de debilidad. Esta certeza, esta seguridad mutua, les permite navegar juntos cualquier desafío que se les presente, cualquier obstáculo que la vida les ponga en el camino, sabiendo que el otro está ahí firme para apoyarlos, para sostenerlos y para darles fuerzas. Serkan también ha tocado un punto muy interesante, que a menudo pasamos por alto pero que es crucial para la longevidad de cualquier relación, la habilidad de perdonar y seguir adelante. En cualquier relación a largo plazo, en cualquier unión humana, habrá desacuerdos, habrá malentendidos y sí, también habrá errores. Lo importante según su perspectiva no es evitar estos momentos, sino saber cómo gestionarlos, cómo aprender de las experiencias y cómo seguir creciendo juntos, fortaleciendo la relación en lugar de debilitarla. La capacidad de pedir perdón cuando uno se equivoca y de perdonar al otro cuando comete un error, de superar las pequeñas rencillas, de dejar ir el rencor y de enfocarse en el futuro, es un signo de madurez, de inteligencia emocional y, sobre todo, de un amor verdadero y profundo. Ellos han demostrado que entienden que nadie es perfecto, que todos cometemos fallos, y que lo importante no es la ausencia de errores, sino la voluntad de reparar, de aprender y de continuar fortaleciendo su unión, construyendo un futuro juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar uno de los ingredientes más esenciales, esa chispa que lo hace todo más ligero y divertido, el humor y la alegría. A pesar de la seriedad de algunos de los aspectos que hemos mencionado, Serkan insiste con una sonrisa en que el humor y la alegría son fundamentales para mantener viva la relación. Él adora el sentido del humor de Özge, su capacidad para hacerle reír, para sacarle sonrisas incluso en los días más complicados o estresantes, cuando las presiones de la vida profesional son mayores. Compartir risas, bromear, ser un poco traviesos juntos, sorprenderse mutuamente con pequeños gestos o comentarios divertidos, todo eso contribuye a mantener la relación fresca, emocionante y llena de vitalidad. Es esa complicidad lúdica, esa capacidad de reírse juntos de las pequeñas cosas de la vida, lo que hace que su amor sea tan contagioso, tan inspirador y tan admirable. Serkan ha expresado su profunda gratitud por tener a Özge en su vida, describiéndola no solo como su pareja, sino como su mayor apoyo, su mejor amiga, su confidente y el amor de su vida. Estas palabras, dichas con tanta sinceridad y emoción, son el reflejo de un amor profundo, genuino y auténtico, un amor que se cultiva día a día. No se trata de trucos complicados o de fórmulas mágicas escondidas, sino de un trabajo diario, de una dedicación constante y de un amor que se nutre de estos pilares fundamentales que él ha compartido con nosotros. La comunicación abierta y honesta el respeto mutuo profundo y valorativo la prioridad del tiempo de calidad compartido la construcción de una confianza inquebrantable la capacidad de perdonar y avanzar juntos y la indispensable presencia del humor y la
Alegría *** en la relación. El secreto de Serkan Ayolu y Ozge Gurel no es un secreto guardado bajo llave, sino la práctica constante y consciente de lo que significa amar de verdad, de lo que significa ser amado, y de la importancia de cultivar esos elementos que hacen que una relación florezca y perdure. Así que, para resumir y para que quede bien claro para todos nosotros, los puntos clave que Serkan Ayolu ha revelado sobre su amor con Ozge Gurel son: la importancia vital de la ** comunicación abierta y honesta ***, donde no hay temas tabú y se expresan sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio; el ** respeto mutuo profundo y valorativo ***, reconociendo y celebrando la individualidad del otro; la prioridad del ** tiempo de calidad compartido ***, esos momentos de conexión real y sin distracciones; la construcción de una ** confianza inquebrantable ** la base sobre la que se edifica la seguridad en la pareja; la capacidad de ** perdonar y avanzar juntos ** aprendiendo de los errores y fortaleciendo el vínculo; y la indispensable presencia del ** humor y la alegría ** en la relación, que aligera la carga y mantiene viva la chispa. Estos no son secretos revolucionarios ni fórmulas mágicas, pero sí son la base sólida, el cimiento indispensable sobre el que se construyen las relaciones duraderas, felices y plenas. Es una lección valiosa para todos nosotros, independientemente de si somos seguidores apasionados de actores turcos o simplemente buscamos construir relaciones sanas y significativas en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación, que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido de inspiración para sus propias vidas y relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que estos son los ingredientes clave para un amor duradero y feliz? ¿Hay algún otro secreto, algún otro pilar fundamental que ustedes añadirían a esta lista basándose en su propia experiencia o en lo que han observado en otras parejas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responder a sus preguntas y que interactuemos. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, un gesto pequeño pero que nos anima muchísimo; compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda interesarle o inspirarle y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y revelaciones del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que contar y más secretos por desvelar. Un abrazo enorme.